Bienvenidos sean todos a nuestro panel de la verdad. Soy el pastor José Peguero y me acompaña Carlos Caraballo. Que el Señor le continúe bendiciendo. Saludos para todos. Así que hoy tenemos un panel de la verdad que será de gran impacto para cada uno de ustedes, invitándote a que se sigan suscribiendo al canal de YouTube, dándole like si le gusta, dislike si no le gusta y sobre todo dejándonos sus comentarios para nosotros seguir desarrollando nuevo contenido. Déjenos en esos comentarios los temas que a ustedes les gustaría que nosotros toquemos en este panel de la verdad. Y hoy, Carlos, tenemos un tema muy interesante y es que vivimos, el mundo vive bajo un marco de incertidumbre. Ya una pandemia por más de 2 años ha interrumpido el deporte, ha interrumpido muchas cosas. Ya hasta matrimonio han estado en cuarentena por la situación de que uno de ellos se contagió y tiene que durar 1 semana, 5 días encerrado. Y cuando vemos todo esto, nosotros somos seres libres, andamos en esa libertad y en esa libertad que es la que nos cobija a cada ciudadano, no importando su esfera social. Nos cobija esa libertad de nosotros podernos desplazarnos, montarnos en un avión, montarnos en el carro, salir. Y en esa libertad pues se ha visto cohibida por los encerramientos, por las noticias alarmantes de todas estas cosas que siguen provocando una secuela de eventos muy lamentable. Vemos economías mundiales que han colapsado, hemos visto negocios que han tenido que cerrar, hemos visto aún en la NBA cómo han tenido que cortar juegos de baloncesto, equipos de béisbol, cortar juegos, cortar plantilla. Si uno de ellos sale con COVID, tiene que estar en cuarentena. En fin, es un virus tan pequeño que ha puesto de rodillas a todo el mundo entero. Y cuando vemos toda esta noticia y vemos que esto afecta a gobiernos, países, industria, negocios, también afecta las iglesias. Y quiero leer un rotativo de aquí de nuestra isla de Puerto Rico, el vocero de Puerto Rico, que fue en su edición del 20 de enero del 2022, y en ese pone como título a esta noticia: virus impacta las iglesias. Congregaciones y otras entidades religiosas se ven obligadas a reinventarse ante la poca asistencia a los templos y la reducción en las ofrendas, diezmos y donativos debido a la pandemia del COVID-19. Cuando vemos toda esta noticia de cómo no solamente estructuras gubernamentales, estructuras deportivas, estructuras de distintas esferas sociales se han visto afectadas. Aquí vemos en el periódico El Vocero que dice: el virus impacta a las iglesias. Y de eso vamos a hablar en el panel de la verdad. Cómo el virus, cómo una situación que puede estar quejando al mundo nos puede afectar a nosotros como iglesia. Nosotros no somos inmunes a ningún tipo de eventos como una enfermedad, situaciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, que hay aflicciones, hay momentos de dificultad que pueden llegarnos a nosotros. No somos, como decía al principio, inmunes ante toda esta situación de pandemia. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que visualizar. En el Salmo 91 dice que plaga no tocará tu morada. Y hay personas que entienden que no me puede tocar una enfermedad, que no me puede tocar una pandemia, no me puede tocar el COVID. Cuando habla de que no tocará mi morada, es que no será interrumpida mi relación con Dios, no importando la plaga o pandemia. Pablo llama esto que estamos derribados, pero no destruidos. Hay momentos en que nos sentimos derribados. Pero cuando vemos esta noticia nos alarma porque vemos un detonante peligroso, porque vivimos en tiempos apocalípticos, tiempos difíciles. Y la poca asistencia que dice el periódico El Vocero es una realidad. Ellos hablan de una realidad y es algo que nos apena
poder escuchar esto, porque yo creo que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel hacía a los israelitas buscar la paga para hacer los ladrillos, y mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban. ¿Y cómo puede ser posible que un virus, en vez de multiplicarnos, nos comience a restar? Carlos Caraballo. La realidad es que esta pandemia, por los pasados 2 años que comenzó, ha tocado todas las áreas, tanto social, religiosa, y cómo nos relacionamos. Todo ha cambiado. Todo el mundo hoy día gira de una forma diferente alrededor de la pandemia, porque es una realidad, pastor, que todo está girando alrededor de cómo manejar la pandemia, de cómo la pandemia nos ha afectado, de cómo están sucediendo las cosas, cómo han ido cambiando las cosas. Así que hoy en día es antes de la pandemia y después de la pandemia. Y la realidad es que todas estas cosas han afectado la relación, ¿verdad? Y el congregarse, si lo veíamos a la parte espiritual, lo de la iglesia, que es la que nos compete. Y hemos visto esa situación que ha estado ocurriendo dentro de los templos, la baja asistencia, muchas veces es por miedo, por temor, que es infundido en muchas ocasiones equivocadamente. Y las personas han tomado decisiones basadas en esas cosas que están escuchando. Y muchos dicen, yo no voy por esto, yo no me atrevo a esto. Y esas cosas son las que han tocado, porque hay que decirlo, la realidad han tocado las congregaciones y han afectado cómo las iglesias hoy en día, cómo nosotros como cristianos nos estamos comportando, porque actuamos muchas veces por miedo. Decimos, creemos en un Dios todopoderoso que dice la palabra que llevó nuestras enfermedades, como usted mencionaba, que no hay ninguna plaga tocará nuestra morada, pero ahí viene el miedo que nos detiene y nos paraliza en muchas ocasiones, pues para actuar en esa fe de creer que el Señor está con nosotros, nos dejamos llevar por las cosas que estamos escuchando. Carlos, algo que me preocupa es porque sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero si en estos procesos de dificultad comienza el pueblo de Dios, en vez de multiplicarse y crecer, si miramos la iglesia primitiva, Carlos, en un momento dado eran perseguidos por un Saulo de Tarso, que los perseguía para destruirlo, para matarlo. El mismo Saulo de Tarso consistió la muerte del primer mártir, Esteban, de la era cristiana, la primera. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que el virus provoque porque no está hablando porque la iglesia no han cerrado? Carlos, la iglesia las congregaciones han estado abiertas. Lo que quiero decir, que los pastores han hecho un trabajo, han abierto los templos. ¿Y por qué una vaga asistencia? Según sale a relucir el periódico El Vocero el 20 de enero de este 2022. Y cuando nosotros miramos esta noticia, empezando el 2022, vemos una realidad alarmante, porque entonces, Carlos, ¿dónde está la fe? Esa es la pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está eso que mencionó ahorita? De si decimos creer en el Señor, que el Señor es nuestro guardador, pues entonces nosotros estamos diciendo una verdad, pero no la estamos creyendo y no la estamos viviendo a la luz de la palabra. Y por eso es que entonces estamos viendo lo que estamos viendo, baja asistencia en la feligresía, lugares o templos que han tenido que ser cerrados, y las personas tienen miedo a unas cosas o se quieren cuidar de otras cosas, olvidando lo primordial, que como usted mencionó, las iglesias no se han cerrado, los templos se reconocen a que es un lugar donde debe estar abierto para que todo aquel que necesite un apoyo pueda llegar. Y eso es lo que la gente, muchos lo entienden y otros no lo entienden, y es lo que estamos viviendo. Pero pastor. Carlos, cuando nosotros podemos ver toda esta atmósfera, yo le llamo incredulidad. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén a causa de la incredulidad, pero cuando yo veo que pernota esta situación de cristianos que no comienzan a ir porque se están acostumbrando tal vez al online, pero tú dijiste una palabra clave, los templos están abiertos, a donde el hijo pródigo dijo, me levantaré
e iré a la casa de mi padre. La palabra dice que no dejemos de congregarnos. Es decir, que nosotros vivimos en tiempo, hermano, así como la gente necesita ayuda para ir a una agencia gubernamental, para sacar una licencia, hay que renovarla, para sacar el marbete, para ir a un hospital a hacerse un chequeo médico. Así también necesitamos cuidar del alma, porque estamos cuidando, Carlos, nos estamos cuidando tanto, y aquí nuestro tema, nuestra intención no es hablar de que no nos cuidemos, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si nos cuidamos para ir al trabajo, ¿por qué también no nos cuidamos para asistir a nuestro servicio? Este segmento lo que queremos es apelar a tu fe. ¿Dónde está tu fe? Que un virus ha provocado una baja asistencia en las congregaciones. O hay cristianos de pintura y capota, guachi guachi. Satrán, Mesaya y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: el Dios que le servimos nos puede librar del horno, pero si no nos libra, nosotros no nos vamos a postrar ante la imagen que tú has levantado. Y aquellos hombres entraron en el horno, pero la Biblia dice que Dios estaba con ellos en medio del horno. Hermano, amigo, amiga, Dios está contigo en medio del horno, en medio de tu prueba. Dios está contigo. Es mejor una prueba con Dios que una prueba sin Dios, porque el mismo Cristo padeció y vivió los momentos más difíciles, cargó nuestra enfermedad, nuestras rebeliones, fue herido por nuestra paz. Hoy tú y yo tenemos esa paz del alma. Tenemos que volver a congregarnos, tenemos que volver a quitar el miedo. El mundo, ya hay naciones que han utilizado, y hoy estaba viendo yo, Carlos, que el secretario de allá de Estados Unidos en esto de salud decía que tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Entonces, pues si esto es una realidad que nos ha tocado vivir, y Mateo 24 habla de todas estas cosas que están pasando, y el mundo seguirá evolucionando, y juntamente con la evolución veremos una multiplicación, como la ciencia se multiplicará. Pero ¿por qué aumenta la ciencia? Se multiplica la ciencia. Vemos el conocimiento, vemos cómo el mar se multiplica, cómo el maltrato a la mujer, a los niños, cómo la gente embriagada andando en la calle con un alma como si le dieran licencia para chocar a las personas. Y uno dice, pero ven acá, entonces lo que tenemos es una crisis de fe. Tenemos que volver e ir al diseño de Dios. Hay que volver a la casa de Dios. Yo te invito, sea la congregación donde tu preferencia, aquí no estamos hablando de IVA, aquí estamos hablando de la congregación de tu preferencia. Nuestra intención es que tú vuelvas a ir a tu casa, ir a tu iglesia, apoyar a los pastores y seguir hacia adelante, porque el fin se acerca. ¿Qué, Carlos? Eso como dice la palabra, como en los días de Noé. Eso es lo que estamos viendo. La realidad es que en aquel momento Noé y creó un arca, gloria al Señor, para salvar, ¿verdad? A su familia y a todo aquel que estuviera dispuesto a entrar por, ¿verdad? Y entrar en aquella barca. Pero la gente no le hizo caso. Y yo creo que eso es lo que estamos nosotros exhortando. Hay una bendición, hay un lugar donde puedes llegar, que es la casa del Señor, y recibir la palabra del Señor, reanimar tu fe, volverte al Señor para que seas cubierto, porque realmente la realidad es que estamos viviendo tiempos difíciles que no van a cambiar ni van a mejorar, sino que van a ser continuación hasta que la venida del Señor llegue. Y nos toca a nosotros estar listos y preparados para ese encuentro con el Señor, que cuando el Señor venga nos encuentre como guardándonos, cuidándonos y permaneciendo en Él. Así que la realidad es que esto ha llegado, ¿verdad?, a cambiar la situación para todos. No importa el estatus social, pero depende de nosotros como creyentes reafirmar nuestra fe, acercarnos más al Señor, buscarle de todo corazón para que, ¿verdad?, no seamos atrapados por las mentiras y el engaño del enemigo, que eso es lo que quiere confundirnos. Nos quiere confundir que esto es una situación que Dios se ha olvidado, que tenemos que estar guardados, protegidos. No, el Señor va a estar con nosotros. Como siempre se dice usted, pastor, nos cuidamos
¿verdad? Cumplimos con todos los protocolos, pero nos toca a nosotros como cristianos avivar y mantener la llama y la fe en todo momento para que no seamos turbados. Está bien interesante ahí, Carlos, porque el mismo Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y dónde está ese fuego que está en ti? Ese fuego cuando tú cantabas, cuando tú adorabas, y tal vez tú me dirás, pastor, es que yo tengo que cuidarme, como alguien decía en estos días, que decía, yo no voy porque hay un repunte, pero en ese repunte está en el supermercado y tú fuiste a hacer una compra. El repunte está en esa ferretería donde tú fuiste a comprar artículos de construcción. El repunte está en las plazas. El repunte está en todas las áreas. Esto del COVID es algo que nos ha tocado a todo el mundo. Pero nosotros no podemos perder de perspectiva de que nosotros somos un cuerpo y hay una cabeza que es Cristo. Y esa cabeza nos mueve ¿a dónde? Mi casa será llamada casa de oración. Nosotros necesitamos más que nunca reafirmar nuestra fe delante de Dios. Nosotros necesitamos más que nunca fortalecer nuestras convicciones para que aunque las cosas se vayan a poner aún difíciles, nuestra fe esté ahí firme. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Nosotros tenemos que tener esa confianza, tenemos que volver a confiar. A mí me gustaría, Carlos, que el próxima noticia que salga es que diga, está habiendo una multiplicación de feligreses en las congregaciones, porque ahí es que Dios va a hacer las cosas extraordinarias que Dios va a hacer. La Biblia dice que los que vienen a Él no los echa fuera. Y dice Mateo 11:28, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hay algo que tú necesitas y es ese descanso que no te lo da, hermano, nada aquí en el mundo. Solamente Dios puede darte ese descanso en medio de tu dificultad. Así que nosotros te exhortamos en esta hora que suelte el miedo y agarre la fe. Es momento de que te llene de fe para que tus temores se llenen de hambre. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, si lo sigue alimentando, el miedo se va a apoderar de ti. Pero si alimenta tu fe, vas a poder dominar el miedo, vas a poder dominar las circunstancias. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos tenido que hacer ajustes. Pero hay algo que no puede dejar de crecer, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ha estado expuesto a montones de batallas, aun cuando aquel gobernador, cuando Nerón lo tiraba al foso de los leones, se alegraba. Pero aún los cristianos que entraban comenzaban a cantar. Ellos eran destrozados por los leones, pero estaban cantando porque sabía que el morir en Cristo es ganancia. Ellos sabían que tenían una ciudadanía celestial. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros necesitamos volver a esa fe, volver a esa confianza. Vamos a cambiar las noticias. El mundo está lleno de tanta noticia. Mira, Carlos, aquí en Puerto Rico ha llegado el rey de España. Y mientras estaba el rey de España llegando, en otro lado estaban hablando las noticias por horas de una imagen de Ponce de León que habían destrozado un grupo y estaban ahí, y ahí estaba la fuerza de choque, y ahí estaban las noticias, y toda esa noticia era la que estaban desarrollando. Es decir, que las noticias seguirán acentuando aquellas cosas que generan ansiedad, incertidumbre, pero hay una noticia de Dios que tú no te puedes distraer, es que Dios está en control de todas las cosas, Carlos. Eso es así, pastor. El Dios que nosotros le servimos tiene cuidado de nosotros. Él está ahí al alcance de nosotros para que nosotros le busquemos. Así que no podemos permitir que nada de estas situaciones que estamos viendo dobleguen nuestra fe, sino que ahora más que nunca nos acerquemos al Señor y demostremos de qué estamos hechos, de quién hemos puesto nuestra confianza, de qué nosotros estamos creyendo, porque el mundo que está allá afuera, observando a nosotros como cristianos, está mirando
cómo tú estás caminando, cómo está tu fe, cómo tú estás actuando. Imagínate tú, pastor, que uno diga, no, yo no fui a la iglesia por esta situación, pero tú no eres cristiano, no, porque yo tengo miedo. ¿Qué va a hacer las personas que te están escuchando? De igual forma van a pensar y van a decir, adiós, pero ¿dónde está la fe de esta persona? ¿Dónde está, cómo esta persona se está dirigiendo? ¿Cómo esta persona está actuando? Si ni él mismo tiene la confianza de que Dios le va a ayudar. No, nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de tinieblas. Así que donde tú estás, tienes que brillar porque tú eres esa luz que el Señor ha puesto en ese lugar para demostrar la fe tuya, para que tú puedas levantarte y en medio de esa situación alguien te pueda decir, mira, esto me tiene preocupado. Digo, pues yo voy a orar contigo para que tengas la confianza y la seguridad que el Señor está ahí, para que sepas que el Dios que yo le sirvo nos puede librar de esta situación, pero también nos permite pasar por esta situación para testimonio del gran poder de Dios. Así que la fe no puede menguar en nuestra vida. La fe tiene que ir en aumento de día en día. Como usted mencionaba, pastor, que la próxima noticia que veamos en los periódicos, en los rotativos, sea la iglesia se han vuelto a llenar de personas que han decidido buscar al Señor, porque aún los gobiernos reconocen que los templos son el mejor lugar donde la familia y toda persona que necesita puede llegar. Y mira esto, Carlos. Los hospitales, ¿cuál es el problema en estos días en Estados Unidos y en distintas partes del mundo? La sobrepoblación de personas de camas utilizadas, ¿por qué? Porque van por un problema pandémico. Se afectaron con el COVID, Carlos, y comenzaron a llenarse hospitales. Hay hospitales que ya no dan abasto, están totalmente llenos. Los otros días había una noticia donde un hospital, habían los muertos, los tenían en una nevera y uno los tenían en el pasillo, en el pasillo ahí afuera, uno de los muertos. Y después a las 12 horas lo ponían en la nevera y sacaban uno de los que estaban ahí porque no dan abasto el hospital. Entonces la pregunta es, ¿esto es lo que debe pasar en la iglesia? Porque los enfermos van al hospital y no hay camas en algunos sitios. Pues la iglesia es un hospital, pero es un hospital del alma. El problema no radica en la enfermedad física, está en la enfermedad del alma. Y es ahí donde Dios entra. Somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Hay gente que está sano físicamente, pero tienen el alma enferma. Entonces tenemos que llenar, así como dicen Carlos Caraballo, los hospitales no dan abasto, no hay cama de tanta gente enferma. Así tiene la gente que volver de nuevo a la casa de Dios, porque en la casa de Dios está el médico por excelencia, el médico del alma, el que va a sanar todas las cicatrices de tu alma. Así que te invitamos a que haga lo propio, renueve tu fe y levántate y vuelve a la casa de Dios. No importando la denominación, el lugar de preferencia donde Dios te llevó, vaya, asista y gócese en el Señor, porque lo mejor de Dios va a llegar para usted y para lo suyo. Y a veces esas son pruebas para ver dónde está nuestra fe. Bueno, queremos dar gracias a ustedes por esa sintonía, invitándote a que comparta esta transmisión con otra persona. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si quieres dejar tu comentario, sugerencia, ahí en la parte de abajo, coméntanos sobre todos los temas que te gustaría escuchar. Y si este tema está de acuerdo y si no está de acuerdo, dentro de un marco del respeto, podemos compartir ideas, lluvias de ideas. Así que esto es el panel de la verdad. Hasta una próxima. Santazo.